Entonces, para estudiar un problema de salud, tenemos una población, o mejor dicho, sobre una determinada población, la epidemiología investiga un problema de salud o enfermedad. Población o universo son usadas en estadísticas en un sentido amplio. Población o universo no se limita a identificar un universo de personas, sino que puede referirse a cualquier colección de unidades de observación. Puede ser un universo de hospitales, puede ser un universo de escuelas. Esta población o universo está sujeto a estudio y es definido como la población blanco, en inglés Target Population. Ahora bien, lo que pasa es que la mayoría de las veces no puede estudiarse la población porque logísticamente es imposible interrogar a toda la población. Entonces lo que ha desarrollado mucho la estadística es el concepto de muestra. Cuando no se pueden obtener datos de la totalidad del universo, que ocurre en el 99% de las veces, se recurre a la obtención de una muestra de dicho universo, tratando de asegurarse de que esa muestra sea representativa de la complejidad de ese universo. La única situación donde se hace una investigación poblacional a toda la población es cuando ocurren los censos de población y vivienda. En el resto de las investigaciones en salud pública, en el resto de las investigaciones en epidemiología, se hacen fundamentalmente sobre muestras. Y ahí la importancia de desarrollar adecuadamente una muestra para que sea representativa de la complejidad de su universo. Ahora bien, ¿qué vamos a obtener de la muestra que es representativa de su universo? Vamos a obtener datos de las variables de esa muestra. Y aquí ya viene entonces la importancia de saber el concepto de variable. Variable es una cualidad, propiedad o característica del objeto de estudio, que son las unidades de observación, individuos, cosas, hechos, que pueden ser medidas y que puede variar de un sujeto a otro o que puede variar en esa misma población o sujeto de un tiempo a otro. Por ejemplo, la edad o el sexo de una persona es una variable. Las materias de una carrera es una variable, el tiempo de internación es una variable, el estado civil es una variable, el nivel de escolaridad es una variable. Y toda otra característica de esa muestra o población que uno quiere estudiar. Y cómo se categoriza esa variable y cómo obtenemos los datos de la misma es lo que viene ahora en importancia. Cómo nosotros vamos a clasificar esas variables desde el punto de vista estructural. Las variables se clasifican como cuantitativas o numéricas y cualitativas o categóricas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando los valores de la variable siempre expresan una cantidad solo medible en números en una escala continua o discreta. Por ejemplo, la edad, el salario, el peso, la altura, etcétera, etcétera. Esas son variables de tipo cuantitativa. Mientras que las variables de tipo cualitativa expresan categorías. Cuando la variable expresa una cualidad a través de diferentes categorías, y esas categorías pueden ser representadas con códigos alfanuméricos o con números, pero no confundir ese número como si fuera una cantidad. Por ejemplo, el sexo o ocupación. Entonces, las variables cuantitativas se pueden expresar en una escala que puede ser continua o discreta, y las variables cualitativas en una escala que se denomina nominal u ordinal, que es lo que vamos a ver a continuación. Las variables cuantitativas o numéricas que expresan una cantidad, esa cantidad puede ser clasificada como discreta o como continua. Cuando una variable es cuantitativa discreta, cuando entre dos valores no existe posibilidad de que exista un valor intermedio. El ejemplo es el número de hijos. No tenemos 1,5 hijos, 2,5 hijos. Esos son valores absolutos. Son valores discretos, no hay valores intermedios. Pero cuando la variable puede tener entre dos valores cualquier nivel intermedio, siempre podemos expresarla en infinita cantidad de valores intermedios. Esa variable es numérica continua. Por ejemplo, la glucemia, la presión arterial,
el peso, la altura, el salario y cualquier otra variable que desde el punto de vista de su naturaleza pueda ser medida en infinita cantidad de valores intermedios. Mientras que las variables cualitativas, según el tipo de dato que contengan, las variables se pueden clasificar también en nominales y ordinales. ¿Cuáles son las variables cualitativas o categóricas nominales? Son aquellas variables cuyas categorías se les asigna un nombre, en las cuales no tiene un orden entre ellas, no hay ningún nivel jerárquico entre las categorías de esa variable. Por ejemplo, sexo es femenino o masculino, es nominal. Las materias de una carrera o el estado civil es una variable de tipo categórica o cualitativa nominal, no hay un orden jerárquico. Pero aquellas variables cualitativas ordinales son aquellas que presentan un orden interno, un orden jerárquico, como por ejemplo una clasificación de buena, regular, mala, o una escala de severidad del dolor, o una escala de severidad del cáncer. Esas son variables de tipo ordinal, cualitativa ordinal. O por ejemplo, el nivel de escolaridad no es lo mismo analfabeto que tener un grado de maestría o doctorado. Esa también es una variable de tipo cualitativa ordinal. Entonces, las variables tienen escalas de medición. En las variables cualitativas, las escalas de medición son nominal u ordinal. Mientras que las variables cuantitativas, las variables pueden tener solamente dos escalas de medición. Discreta cuando no hay valores intermedios y continuas cuando hay valores intermedios. Entonces, si uno quiere hacer un resumen de las variables desde el punto de vista estructural, tenemos que el tipo de variable nominal es categórica, cualitativa. No es posible realizar operaciones aritméticas algebraicas. Un ejemplo es el estado civil o el sexo. La variable de tipo ordinal tiene categorías jerárquicas, cualitativa, como por ejemplo el grado de escolaridad o las escalas de dolor. Mientras que la variable discreta, cuantitativa, expresa valores enteros, de suma y resta, como por ejemplo el número de partos, el número de hijos. Y la variable cuantitativa, continua, expresa lo que se denominan valores reales. O sea, con los valores reales se pueden hacer todas las operaciones aritméticas y puede haber cualquier valor intermedio, edad, peso y altura. Ahora bien, las variables se pueden clasificar desde el punto de vista estructural y también se pueden clasificar desde el punto de vista funcional. Una variable puede estar dentro de una determinada hipótesis de asociación, entonces se puede clasificar en dependiente o independiente. ¿Qué es una variable dependiente? La variable dependiente es el evento o la propiedad de interés que varía en función de la influencia de otra variable. Mientras que la variable independiente es la variable que influencia, que está modificando a esta propiedad de interés que es la variable dependiente. Veamos los ejemplos que están aquí. Este ejemplo, me interesa conocer los valores de presión arterial, asumida como variable dependiente, en un grupo de personas con consumos diferentes de sodio en la dieta. Estoy asumiendo en esta hipótesis que el sodio podría afectar los valores de presión arterial. Por lo tanto, aquí sodio o consumo de sodio es la variable independiente y la variable dependiente o evento es la presión arterial. Pero fíjense que en esta otra situación me interesa conocer el riesgo o tasa de mortalidad por causas cardiovasculares, variable dependiente, en un grupo de personas con valores diferentes de presión arterial. Aquí en esta otra hipótesis, la variable presión arterial, que en el anterior ejemplo era dependiente, aquí es independiente. Por eso, las variables, desde el punto de vista funcional, pueden ser trabajadas o estudiadas como independiente o independiente en función de la hipótesis de trabajo.